comercio exterior y transporte. Además, tendremos 4 paneles en donde directivos de empresas acereras nos compartirán sus puntos de vista sobre el futuro del acero en México. Les agradecemos mucho que estén conectados. El día de hoy iniciaremos con la conferencia Comercio Exterior e Industria Siderúrgica en México, Tendencias Mundiales, donde nos acompañan Sandra Valeria Jiménez y Brenda Hernández de AIST México. Si tienen alguna pregunta para nuestras ponentes, les pido por favor que las escriban en el chat y yo se las leeré al finalizar su conferencia o mientras estén tocando el tema. Bueno, me permito presentarles a Valeria y a Brenda. Valeria tiene más de 20 años de experiencia en comercio internacional y aduanas. Se graduó con honores como licenciada en Derecho en el TEC de Monterrey. Cuenta con 2 maestrías en Derecho Comercial Internacional y cursó estudios doctorales en la Universidad de Tulane en el área de Derecho Internacional. Brenda es licenciada en Comercio Internacional con habilidades en materia legal, más de 10 años ejecutando estrategias para maximizar la operación de las empresas. Se ha desempeñado como capacitadora y asesora en temas referentes de comercio exterior en el ámbito público y privado. Les agradecemos mucho, Valeria y Brenda, por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, Mariana. Pues nos da mucho gusto estar por aquí con ustedes en este tema que obviamente es un tema que normalmente está cambiando, ¿no? Toda esta parte de comercio exterior, yo siempre lo digo, es una especie de montaña rusa, ¿no? A veces vamos para arriba, parece que está todo controlado en estos temas de empezar a importar productos, exportar, y luego, bueno, vienen esas bajadas, esos cambios, esas modificaciones, y entonces se vuelve trascendente que las empresas tengan conocimiento de dónde estamos el día de hoy parados en este tema de comercio exterior y sobre todo que se vayan sensibilizando con los pasos que se están dando tanto desde la perspectiva de la autoridad como desde la perspectiva de las empresas, de las productoras, de las importadoras, que tiene que ver precisamente con este intercambio o este movimiento de las mercancías, ¿no? Entonces, lo que nosotros preparamos el día de hoy para platicarlo con ustedes justamente tiene ese enfoque, ¿no? En principio, platicarles un poquito cómo ha ido evolucionando este tema del comercio exterior. Justamente como les digo, es muy cambiante, entonces el comercio exterior que teníamos allá en los años 80 es uno muy diferente que el que tenemos el día de hoy, y muy seguramente si platicamos de este mismo tema en un año, en 2 años, en 5 años, platicaremos de algunos otros cambios relevantes que se han ido dando con relación a este movimiento de mercancías o a este tipo de productos que cabe señalar, y bueno, aquí lo vamos a comentar un poco de manera más amplia, para efectos del tema de importar productos del sector del acero, para importar ya sea el producto como tal, como lámina, como rollo o ya como un producto manufacturado, pues tiene que pasar por una serie de pasos y los requisitos que existen desde el punto de vista de la autoridad, pues son diferentes o están diferenciados dependiendo si se trata de productos que desde el punto de vista de la autoridad considera como productos sensibles o como productos que de manera cotidiana entran y salen sin mayor control. Y entonces, bueno, justamente lo que es todo el sector de acero, pues es una industria que se vuelve sensible, que tiene controles adicionales, que tiene requisitos adicionales, y es parte de lo que vamos a platicarles durante esta mañana, ¿no? Y bueno, obviamente algunas recomendaciones y alternativas con relación a lo que vamos o lo que tendríamos que estarnos preparando para lo que sigue en esta parte del control o de la importación o de la producción nacional de productos del sector del acero, ¿no? Como les comentaba, en el caso de la década de los 80, este tema de que era importante, pues un tema que en su momento fue relevante en aquella época, tenía que ver justamente con el tema de calidad, ¿no? Una de las cuestiones que le preguntaban mucho a las empresas o que cuestionaban mucho con relación a los productos manufacturados en México tenían que ver justamente con el tema de calidad, ¿no? De decir, oye, sabes que los productos sí tienen buena calidad o no tienen buena calidad, y normalmente este es un tema de percepción, ¿no? Por una parte, efectivamente es un tema de, oye, ¿cómo va esta parte de la calidad de los productos? O cómo es la calidad de los productos, pero también es un tema de percepción. Y una de las cosas que yo siempre pongo, a lo mejor si quieres un poquito como referencia, es que el día de hoy, por ejemplo, o sea, ahorita en 2022,
Cuando hablamos de un producto chino, normalmente es así como, pues, oye, ¿qué tal la calidad, no? O la broma que se hace de, oye, si un producto se me rompe, dicen, ah, bueno, es que es chino, ¿no? O si no me dura, el comentario, si quieres en broma, es que es chino. Entonces, yo les digo, es que nosotros, o sea, México, éramos los chinos en el tema de calidad allá en los 80s, ¿no? Productos manufacturados en México, si algo le pasaba al producto, decían, bueno, es que la calidad pues no es buena porque es de México, ¿no? Y no necesariamente era un tema de calidad, es un tema de percepción. Y obviamente en su momento lo que sucede es que las empresas y el gobierno se dan a la tarea de decir, vamos a empezar a tomar medidas, a tomar acciones, a empezar a implementar programas de tal suerte que se cambie esa percepción que se tiene de los productos, ¿no? Y entonces se genera una serie de programas y eso obviamente detona que, por ejemplo, el día de hoy ya el hablar de calidad o de una mala calidad ya no es un tema que esté sobre la mesa con relación a los productos que se manufacturan en el caso de México, ¿no? Y bueno, una vez que pasamos esa etapa, vamos a una década de los 90s, donde el tema es esa reingeniería de procesos, ¿no? Ese segmentar procesos productivos y entonces buscar a otras empresas especializadas en cierta parte de mi proceso para que se encarguen en llevar a cabo ese segmento o esa parte de mi proceso completo de producción y que eso implique una reducción en costos, una reducción en tiempos y que eso facilite que el proceso completo de producción sea mucho mejor, ¿no? En la década de los años 2000, viene un tema de logística, ¿no? Y que seguramente a lo largo de esta semana, el resto de las charlas, cuando se platique de transporte, pues una de las cosas que se va a replantear es el tema de cómo vemos esta parte de la logística, ¿no? Cómo se ha mejorado la logística, cómo ha cambiado. Y bueno, por allá, justamente a inicio de los años 2000, uno de los temas es que surge, y recordarán seguramente algunos de ustedes por ahí, un concepto de entregas just in time, ¿no? Estas entregas rápidas, donde ya sabes que lo que me interesa no es a lo mejor importar un contenedor lleno de tornillos o importar un contenedor lleno de láminas de placas de acero, sino lo que quiero es que alguien más importe esos contenedores, importe esas placas, esas láminas de aluminio y que entonces yo le digo, ya sabes que el lunes necesito que me surtas 300 unidades, ¿no? El martes necesito que me surtas 150 unidades, ¿no? Y que entonces haya una especie de como control o entrega rápida con relación a la cantidad de los productos que se tienen, ¿no? A ver, permítame un segundito, tenemos aquí un eco en el audio. Ok, entonces surge, como les decía, este concepto de entrega justo a tiempo y eso obviamente lo que trae como consecuencia es que las empresas empiezan a implementar procesos relacionados con eso, ¿no? Y las empresas de transporte, empresas logística, empresas de servicios de almacenaje de productos es cuando surgen, cuando se establecen y empiezan a participar de manera más activa en toda esta mecánica logística o en toda esta logística para el movimiento de los productos, ¿no? Y bueno, luego ya en la década justo que acabamos de terminar, la que es la de 2010, tiene que ver con la parte de seguridad, con mejorar procesos o esos procedimientos de control en la cadena de suministros. Y bueno, muy seguramente en esta década que estamos viendo ahorita, estamos pues prácticamente empezando a definir qué es lo que va a marcar la pauta, ¿no? Pero una de las cosas que creemos que va a marcar la pauta y que muy seguramente les tocó ver muy de cerca, como nos tocó a todos, todo este tema de la pandemia, del COVID, cambió ciertos procedimientos, tiempos, cierres como no se habían dado en otras ocasiones y cómo todo este tipo de cierres y todo este tipo de cambios o de, por ejemplo, que se llenaban los barcos, que no había espacios para cargar más contenedores, cómo todo eso va trastocando la cadena productiva y también de la mano va permitiendo que las empresas nacionales enfrenten retos importantes de desarrollar productos
que les permitan ya en esta parte de, oye, no es nada más el competir contra productos extranjeros, sino que tienes la ventaja de que estás ubicado localmente y que toda esta parte de la logística internacional pues no te viene a afectar, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Como les he estado comentando, la evolución que ha tenido la parte de comercio exterior ha sido una evolución importante, ¿no? Desde la parte de fortalecer lo que es la cadena de suministros de los productos, mantener controles, hacer uso de beneficios preferenciales. En el caso de aquellos países con los que México tiene un tratado comercial, ¿no? Y toda esta parte de promover una mayor protección, y desde el punto de vista de la autoridad también viene el tema de la aduana, del control que ellos tienen directamente con la aduana y que obliga a las empresas a que exista un mayor cumplimiento de pues de las obligaciones, ¿no? Que va muy de la mano con esto de decir, pues si hay mayores controles por parte de la autoridad, hay más revisiones por parte de la autoridad, consecuentemente tendrá que haber un mayor cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas, ¿no? Y bueno, de la mano con esa parte de cumplimiento, ya muy específicamente ir aterrizando al sector de los productos del acero, pues obviamente yo les decía hace un momento los requisitos que existen para productos de este sector, pues son diferentes, ¿no? Hay requisitos generales por simplemente hacer la importación o exportación de los productos, pero también hay requisitos donde se requiere registros que nosotros le llamamos registros sectoriales y que obviamente implica que las empresas hagan un paso adicional por tratarse de productos sensibles y vamos a ahondar un poquito más en unos minutos. Y de la mano, pues también la autoridad crea programas o ha estado creando programas que le permitan a las empresas mantener esa competitividad o esa operación, tanto de importar productos como exportarlos, y lo ha hecho, por ejemplo, a través de programas como es el programa IMEX, que seguramente lo han escuchado mucho, que es este programa de maquiladoras, un programa PROSEC, un programa de certificación de empresas, que ha ido evolucionando y que el día de hoy lo conocemos como operador económico autorizado, y que bueno, hay un nuevo programa, un programa piloto que muy seguramente también por ahí pudieron haber escuchado, que es el programa de empresa cumplida en comercio exterior, ¿no? Que está pues apenas, como diríamos, en pañales, ¿no? Está en un programa piloto y que la autoridad apenas está en proceso de ver cómo funcionaría o cómo implementaríamos este programa, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Que justo lo que les decía, hemos ido evolucionando en mejorar los controles internos directamente tanto en las empresas como en la aduana, y obviamente eso nos va llevando a buscar tener un mayor cumplimiento en lo que son las operaciones de comercio exterior. Muy bien, pues dicho eso, justo como lo comentas, Valeria, a mí me gustaría resaltar que en el ámbito de los diferentes programas de fomento y los diferentes beneficios que existen en México, es bien importante ubicar cuál es el modelo de negocio que tiene la empresa o cuál es el core de la empresa para identificar a lo mejor qué es lo que puede maximizar o qué es lo que podría buscar, ¿no? No es lo mismo, bueno, hablar de la industria del acero pensando que es un elemento medular para muchas industrias, pues tiene muchos contextos, ¿no? Hablamos de la importación del acero, hablamos de la exportación de productos realizados por medio de acero. Y es muy importante como enfocarnos de qué producto o de qué gremio en específico estamos hablando, ¿no? Para sobre eso identificar, bueno, si requieres un padrón de importadores específicos o, bueno, a esta empresa por su característica como productora, como manufacturera, pues es importante a lo mejor la posibilidad de tener algún programa sectorial. Y van a ver lo que durante estas próximas diapositivas nosotros hablamos mucho en el marco de tiempos, ¿no? Y como decía Valeria, lo que pasa es que comercio es bastante dinamizador. Entonces tenemos que ubicar, bueno, ahorita hablar de comercio y hablar del acero en 2022 no es lo mismo que hablar de en 2018.
Esta gráfica, de hecho, que estamos arrancando con, bueno, ¿y qué pasa en el acero? ¿O quiénes son los principales productores de acero? Pues justamente es en esa línea de, primero, confirmar y señalar que estamos hablando de los principales países que son de donde México importa el acero. Y por ahí veía una comparativa cuando preparamos material para esta reunión y es muy similar a lo que vemos por allá del 2018 que lo que estamos ahorita viendo en 2022, ¿no? Las principales productoras siguen siendo un China, un Estados Unidos, Corea está dentro del top, Vietnam está dentro de los mismos. Sin embargo, esta tabla nos gusta para dar realce de, es muy distinto hablar de la procedencia del acero que del origen del acero, ¿no? Y es un elemento muy importante que vemos en la práctica del comercio exterior, en donde es muy común que por el tecnicismo de la industria o de la empresa que está en el día a día de su operación, pues conoce desde su perspectiva de dónde viene el acero. Sin embargo, hay que recordar que esta información de hablar de principales productores, de principales exportadores, estamos hablando de bases de información estadística, ¿no? Entonces, aunque a lo mejor para nosotros que estamos acostumbrados a escuchar países de origen, cuando llevo una operación y veo que el país de origen del acero es Brasil, digo, a ver, pues esta empresa siempre ha estado importando mercancía de China, a ver, ¿por qué Brasil? Entonces, conocer información estadística y la posibilidad de buscar nuevas oportunidades de negocio en distintas partes del mundo es una realidad, ¿no? Actual. Y tanto para la importación como para la exportación. Sin embargo, el hacia dónde ir, creo que es justamente este nuevo concepto que hemos venido escuchando, que es el concepto del nearshoring. Y este concepto, aunque en la práctica como modelo de negocio es un concepto común, la terminología viene de lo que veníamos escuchando del offshoring, en donde, como decía Valeria, en la parte de tiempos, por allá de los 2000, decíamos, las empresas que transformaban o que ensamblaban era donde busco enviar una parte de mi producción para que en ese país a lo mejor el costo de la mano de obra sea muchísimo más barato. Y entonces ese era el enfoque del offshoring, de buscar diferentes puntos de origen, diferentes puntos de producción. Entonces era muy común que cuando escuchabas de comercio decías, esta pieza metálica o este lavabo se produjo aquí en México, pero a ver, ¿el acero dónde viene? Pues el acero viene de Estados Unidos. A ver, ¿y estas partes de plástico de dónde? No, pues estas partes de Japón. Entonces, ese era el concepto, el buscar en donde los costos fueran el elemento más importante. Sin embargo, con la pandemia, ¿no? Con la necesidad de replantearnos nuevos esquemas de negocios, conocemos lo que viene siendo el nurturing, en donde la distancia es el elemento más importante. La distancia pensando muy alineado a lo que son los costos logísticos que tenemos en la parte de comercio exterior. Si bien cada producto es distinto y no es lo mismo hablar de una lámina rolada en acero en frío que hablar de una placa metálica o que hablar de una pieza ya ensamblada o producida, la verdad es que si hablamos de costos logísticos, pues costos o dinero es dinero, es cuánto es aproximadamente la ponderación o el porcentaje que tendría que ir involucrado en el costo. Y un porcentaje que es muy común que escuchamos, estamos hablando de un 20 a un 30% en el ámbito de lo logístico. Imagínense en todo esto cuando pues empezamos o se dieron cuenta que hay una necesidad de el acercamiento de esos países o la externalización de producción a terceros en donde pues la distancia no fue un elemento, no es un elemento importante, ¿no? Porque no es lo mismo traer a lo mejor una placa de acero de China, en donde tienes tiempos de tránsito de 20 días, a lo mejor hasta 40 días, cuando estaba todo este problema logístico de acumulación y el costo, ¿verdad? A mayor distancia, a mayor carga, pues mayor precio. Entonces, pensando que la proporción o el costo logístico es un elemento importante, la realidad o el modelo de negocio ahora es, vamos a buscar producción o vamos a mandar tercerización a aquellos países en donde inclusive los usos horarios es una variable importante. Entonces, es importante para no romper lo que viene pasando en la cadena de suministro. Y esto apunta directamente a México. ¿Qué podemos hacer como México? Y hay un estudio muy bueno que es Nurturing de las Américas, en donde dice, oye, México es un país que debería levantar la mano. ¿Por qué? Porque si bien ya no está peleando por costos, como a lo mejor por allá los 80, 90, ahorita tiene una mano de obra especializada en ciertas industrias. México es un país con diferentes tratados de libre comercio, entonces, adicionalmente, esto puede ser una oportunidad de negocios para aquellas empresas en donde necesitan trasladar cierta parte de la producción
aquí en México. ¿Para qué? Para que esas piezas manufacturadas o ese acero ensamblado o ese acero en donde a lo mejor le agregan otros elementos en la fundición para hacer este producto con otras características técnicas, pueda enviarse a distintas partes del mundo y sobre todo pueda gozar de programas de fomento. Entonces, hablar de cómo está funcionando el comercio exterior en el mundo nos habla sin duda de buscar oportunidades como siempre, pero buscar oportunidades a través de nuevos modelos de negocio, utilizando lo que ya sabemos, ¿no? O lo que ya hemos estado trabajando. Em, cualquier empresa, cualquier empresa, llámese importadora, llámese exportadora, que importe hojas de rollo, que importe piezas metálicas, que sea chatarrera y que esté involucrada dentro de esta industria, debe de conocer y es un deber ser contar con este conjunto de actos y formalidades que suceden en la aduana para asegurar la entrada y la salida de mercancías. Entonces, hablar de un despacho aduanero en el ámbito del acero nos refiere a una etapa preventiva en donde no es de un día a otro cambian las cosas. Vamos a estar escuchando que en parte de las normativas aduaneras hay algunas que inclusive ya están ahí en el tintero y la necesidad de estar teniendo o conociendo de esto es para saber, bueno, en qué me puede impactar en el clímax de mi operación. O sea, cuando la mercancía ya está en puerto y cuando sé que hay nuevas normas a lo mejor con las que me tengo que alinear. O la mercancía ya está en frontera y resulta que aunque yo no sea el consumidor final, yo tengo que cumplir con ciertas formalidades, como llámese avisos, como llámese permisos. Para tener una correcta operación aduanera, debemos de conocer que el despacho aduanero, si bien sí es el clímax de la operación, hay muchas variables y elementos que vienen posterior a esto. Y conocer esto nos permite enfocarnos e identificar exactamente, ok, de qué industria y de qué producto estoy hablando. Y en el marco de esto, hablar a nivel de fracciones arancelarias y hablar a ver, se habla mucho de la complejidad de la importación del acero, pero hablar de la complejidad es seguir mitificando lo que para otras empresas ya lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Entonces, hablar del despacho aduanero y de la importación, de la exportación del acero en México, creo que tendríamos que enfocarnos primero a nivel de fracción arancelaria. Exactamente del acero, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué producto en específico? Para sobre eso valorar, bueno, ¿qué ha venido pasando? Entonces, me permito pasarte el micrófono otra vez, Valeria, para que nos platiques un poquito qué ha venido pasando y qué estamos esperando. Sí, fíjate, justamente, y regresando un poquito a lo que comentabas hace un momento, Brenda, esa parte de la mano de obra calificada, ¿no? Fíjate que un sector que es un sector que yo le llamo consentido, ¿no? O sea, a diferencia, por ejemplo, de los sectores sensibles, que es que el acero, como decíamos un momento, justo es uno de los que tiene mayores controles. Por otro lado, lo que es el sector automotriz es un sector muy protegido o muy consentido, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las ventajas que ha desarrollado México es justamente esta mano de obra calificada. Y el sector del acero ha sido una proveeduría importante para este tipo de sector automotriz, ¿no? Pues vamos a llamarlo así, es un componente líder en lo que es la parte de la manufactura de los vehículos, ¿no? Ya hace un momento tú mencionabas la parte de los tratados de libre comercio y bueno, no quise dejar pasar hacer el comentario y decir, oye, ¿sabes qué? Los tratados y justamente el TEMEC, o lo que le llamamos el NAFTA 2.0, ¿no? Que justamente hace un par de años entró en vigor ya como un tratado nuevo, pues una de las cosas que hace es precisamente pedir que haya un mayor de contenido regional y hace un enfoque muy, muy importante a la parte de los componentes del sector del acero, ¿no? Y eso obviamente representa una ventaja importante o pudiera representar una ventaja importante para todos los que son productores de este tipo de productos, ¿no? Entonces, nada más quería ahí como complementar un poquito. Y bueno, justo lo que tú comentas, tenemos que enfocarnos muy en particular, y si quieres retomando el mismo ejemplo del sector automotriz, el mismo sector automotriz cataloga los productos por distintos grupos, ¿no? Hay componentes que le llama, que son complementarios, componentes que son
esenciales, y entonces hay incluso una como categorización de los productos, y eso es justamente una de las cosas que es importante que las empresas se den el tiempo de identificar. Oye, no es lo mismo hablar de un rollo de acero que hablar de una manufactura de acero, o que hablar de un tubo un tubo escape para un vehículo, que si bien es cierto, todos están hechos del mismo producto que es el acero, pues las características, los requisitos, el impacto que va a tener, va a ir cambiando dependiendo del producto de que estemos hablando, ¿no? Y entonces, hablando un poquito de cómo ha ido evolucionando esta parte de los controles, pues justamente yo creo que nosotros no teníamos como muy establecido o muy como metido en un recuadro esta parte de productos sensibles, ¿no? Normalmente hablábamos de importación, exportación de productos. En el caso particular de las empresas maquiladoras, que es aquí a donde va un poquito más el comentario, las empresas maquiladoras no distinguían ciertos productos con ciertas características, o productos sensibles de los no sensibles, ¿no? Sino que hablaban como que de la parte global de productos que se importaban y se exportaban. Sin embargo, la misma autoridad ha ido haciendo ese encuadre, es decir, sabes que hay ciertos productos que requieren mayores controles, y ahí es justamente donde entran estos componentes del sector del acero. Y vamos a llamarlo así, el primer indicio que empezamos a tener en este sentido viene en 1998, cuando cambiamos de un esquema donde normalmente las empresas maquiladoras no tenían que cumplir con ningún requisito adicional, o muy específicamente tenían su programa IMEX, pero ya no necesitaban estar haciendo ampliaciones o estar incorporando productos. Entonces se da un cambio y resurge esta opción de tener que empezar nuevamente a hacer ampliaciones dentro de los programas IMEX para lo que es nada más productos del sector sensible, ¿no? En el 2001, un cambio importante también tiene que ver que aun y cuando se trata de importaciones temporales, y a lo mejor aquí nada más puntualizar un poquito, cuando hablamos de empresas maquiladoras, eso significa que una empresa maquiladora puede hacer importaciones temporales, ¿no? Una importación temporal viene para un objetivo específico, viene por un periodo de tiempo específico, y por lo tanto, no, lo que tradicionalmente sucedía es que no estaba sujeta al pago de los impuestos. Sin embargo, en 2001, y derivado de lo que era el NAFTA, el tratado que firmamos en el 93, viene la obligación de tener que pagar el impuesto de importación, ¿no? Y entonces, para minimizar el impacto de tener que pagar el impuesto de importación, se crea, por ejemplo, un programa PROSEC, un programa de promoción sectorial, que por sus siglas nosotros le llamamos PROSEC, y de la mano viene otro tipo de autorización, que es una regla octava, ¿no? Aquí no vamos a profundizar tanto, porque si no ocuparíamos mucho más tiempo del que el día de hoy estaremos por aquí platicando con ustedes, pero ahí es cuando empieza a surgir estos esquemas, ¿no? Este esquema PROSEC, este esquema de regla octava, a partir del 2001, donde vienen a minimizar el impacto de tener que estar pagando el impuesto de importación. En 2006 ya queda de manera formal esta parte en la ampliación de las fracciones sensibles, y también se cambian los plazos de permanencia. ¿A qué me refiero con eso? Para que te des una idea, normalmente una empresa maquiladora hace una importación temporal de un producto y tiene un periodo de 18 meses para manufacturarlo y exportarlo. Entonces, lo que va a suceder con estos productos sensibles es que les van a poner periodos más cortos. Muy específicamente, el sector del acero se va a ir a un plazo de 9 meses, que es prácticamente la mitad del periodo de tiempo que normalmente tienen el resto de los productos, ¿no? Y bueno, 2014 también viene a marcar una pauta importante, donde nuevamente cambia todo este esquema de importaciones temporales, y entonces se le empieza a pedir a las empresas que tengan que pagar el IVA en sus importaciones temporales. Y para minimizar el impacto del pago de IVA surge esta figura de certificación en materia de IVA y IEPS, ¿no? ¿Qué significa eso? Si te das cuenta, empezó a evolucionar este programa de IMEX de operar, vamos a llamarlo así, como en solitario, ¿verdad? O sea, yo tenía un programa IMEX, un programa maquiladora, y eso me permitía importar, exportar, no pagar impuestos y demás. Sin embargo, con todos estos cambios, pues ahora
el programa IMEX, el programa Maquila es el punto de partida, pero yo tendré que sumarle a ese un programa PROSEC, una certificación en materia DIVA, una ampliación si se trata de bienes sensibles, ¿no? Y bueno, para terminar como de redondear todo este tema, viene esta parte de los padrones sectoriales. Por ahí este tema de padrones sectoriales, yo creo que a lo mejor sí hace unos 15, 20 años, había una cantidad importante de padrones sectoriales, pero luego se eliminaron todos. Había en aquellos primeros que existían, había padrón para lo que querías, juguetes, cemento, pañales, chocolates, un montón de padrones sectoriales. Entonces, los eliminan en esta parte de facilitar el intercambio comercial y luego lo empiezan a retomar a partir de lo que es 2010 más o menos con el tema de inseguridad. Se establecen nuevos padrones para ciertos productos enfocados solamente a esta parte de seguridad, pero luego en 2016 viene lo que es el padrón de sector específico textil, que ahí les pusimos las fechas porque es bien interesante esto. Mira, se publica 26 de diciembre del 2016 y entraría en vigor, de acuerdo con esa propuesta inicial, el 1 de enero del 2017, ¿no? Lo cual pues lo hace complejo porque las autoridades están de vacaciones, las empresas seguramente están de vacaciones y entonces viene esta serie de nuevos requisitos que detonan un movimiento pues muy rápido o una reacción muy rápida por parte de las empresas. De la misma manera viene lo que es el padrón de sector específico siderúrgico, que ese fue en enero del 2017 y también viene con una entrada en vigor en periodos de tiempo muy cortos y todo eso también detona que las empresas pues a veces no están listas, ¿no? Para este tipo de cambios tan abruptos y eso a veces detiene la operación, ¿no? Detiene que a lo mejor algún componente o algún producto, y si ahorita Brenda, oye, producto que ya tienes en la aduana, viene esta regulación nueva, no alcanzas los tiempos para sacarlo de la aduana antes de que entre en vigor y bueno, todo eso empieza a retrasar todos los procesos, ¿no? Y bueno, estamos justo en una etapa donde vienen más cambios, ¿no? Tan es así que ahorita Brenda, por ejemplo, les platicará un poquito más a detalle, pero viene también esta parte de una garantía para importación de sensibles, ¿no? Entonces ahí no voy a ahondar porque ahorita Brenda les platicará, pero en esta parte de sensibles, antes de pasarle los micrófonos nuevamente a Brenda, viene bueno, ¿cuáles son sensibles? Y yo he estado mencionando el sector del acero, pero no es el único, ¿no? O sea, no es el único sector para efectos de lo que es el criterio que tiene la autoridad. Hablar de productos sensibles significa identificar aquellos productos que ellos consideran que deben de estar sujetos a una mayor cantidad de control, ¿no? Quiere tener un poco más de visibilidad de, oye, ¿sabes qué? ¿Quién importa el producto? ¿De qué proveedor viene? ¿No? ¿En qué valor? ¿No? Que el tema del valor también ha sido un tema, pues, importante donde se busca que los productos que entran a México, pues, vengan a valores competitivos, ¿no? Que no esté entrando mercancía subvaluada y que entonces las condiciones en las que entra esta mercancía subvaluada generen o detonen una desventaja para el mercado nacional, ¿no? Y algo que siempre hemos mencionado, hablar de este comercio internacional o de este intercambio comercial, obviamente es dentro de lo que es un marco de competitividad e igualdad, ¿no? Y entonces ahí es donde a veces este tipo de controles adicionales van enfocados justamente a eso. O sea, la autoridad dice, ¿sabes qué? Me interesa saber quién es el proveedor de la mercancía, ¿no? A qué valor lo está vendiendo para yo, autoridad, evaluar si esas características con las que viene el producto, pues son características correctas, ¿no? Que no estamos cayendo en ninguna infracción o en ninguna situación de subvaluación, ¿no? Y bueno, les decía, hemos mencionado mucho la parte del sector del acero, pero también tenemos lo que es el sector del azúcar, lo que es el sector de las llantas y el sector textil. Yo me atrevería a decir que los que tienen como un mayor monitoreo, mayor enfoque, son particularmente sector textil y sector del acero, ¿verdad? No sé, tú, Brenda, ¿qué opinas con relación a esto, ¿no? Sí, vale, justamente ahorita que estabas platicando de cómo ha venido evolucionando, nosotros nos hemos ido dando cuenta porque
durante la prevención, ¿verdad? Que es una de las cosas que nosotros nos enfocamos de, bueno, ¿qué viene pasando en anteproyectos de ley? ¿Qué suena, verdad, en el gremio respecto a nuevos requerimientos o nuevos lineamientos? Algo que también nos pasa mucho es conocer que inclusive los criterios que tiene la autoridad, ¿no? Para la autorización de ciertos sectores, de ciertos avisos, es muy distinto a lo mejor cuando empezó en 2017 los padrones de sectores específicos, en donde había una necesidad y teníamos fila de empresas que necesitábamos dar de alta este padrón, y en donde decías, pues el trámite era pues relativamente sencillo, cumpliendo con todos los requisitos, pero relativamente sencillo. Y conforme fuimos avanzando, nos dimos dando cuenta que la empresa empezó a revisar criterios más específicos, ¿no? Desde la información que viene en el archivo en TXT, cuando dices, bueno, pues es una empresa que por datos institucionales ya ha venido importando el acero, ya ha venido importando esas fracciones, ¿no? Sin embargo, es parte del día a día saber, bueno, también cuál es la necesidad y por qué vienen estas nuevas disposiciones. Recordemos también por allá cuando por 2018, 2019, corrígeme si traigo un error en fechas, también empezaban, hubo un periodo donde le pusieron una tasa de arancel del 25% a ciertas fracciones del acero y también fue de un día para otro. Entonces, bueno, visualizar un poco en qué me impacta, porque de repente escuchamos noticias, ¿no? Y como yo decía, es importante desmitificar y decir, bueno, sí hay impuestos, pero específicamente de qué fracciones arancelarias, ¿no? Ahora, ¿qué viene en este proceso de importación? Creemos que la categorización de las industrias sensibles sigue siendo una categoría que ya tenemos años, es una industria que el gobierno trae con lupa. Sin embargo, eso no limita a la competitividad y a la búsqueda del cómo si, ¿no? Desde patrones o desde búsqueda de elementos preventivos y desde la búsqueda de ciertos programas de fomento. Creo que también eso es bien importante poner en la mesa que si es una empresa que ya está operando, que tiene una gran posibilidad de buscar programas de fomento, si su modelo de negocio es así, ¿no? Tampoco es partir de todos pueden, sino a ver a qué le aplica cada una de ellas. Esta siguiente gráfica justamente habla de eso, de, oye, bajo el criterio de empresa sensible, ¿qué tendría que considerar como empresa? Pues considerar que ocupas un padrón sectorial, en la mayor parte de los casos, la mayor parte de fracciones, es una realidad que ocupa ciertos avisos automáticos. Digo ciertos porque inclusive hace un par de semanas tuvimos una modificación por ahí de ciertos avisos automáticos en donde se eliminan bastante de ellos. Hay ciertas fracciones que tienen precios estimados, como comentas tú, en donde sí, efectivamente, a lo mejor puedo encontrar un precio súper competitivo de acero en China y no trae cuota compensatoria, pero ¿qué crees? Trae un precio estimado. Entonces, si tu precio unitario está por debajo de este precio que asignó la autoridad, tú tienes que alinearte al precio estimado. Entonces, por eso la necesidad de esta parte de prevención. La realidad de que inclusive aquellas empresas maquiladoras, aquellas empresas IMEX que ya cuentan con la posibilidad de importar temporalmente, efectivamente traen un candado adicional en la necesidad de hacer ampliaciones para poder importar este material o este elemento. Ahora, en cuanto a, o en el ámbito de ¿qué otra cosa viene? Por ahí ya traemos desde 2017, 2018 un anteproyecto de ley, que es el anteproyecto que me habla de una garantía por la importación. Este anteproyecto es un anteproyecto que afortunadamente todavía no es una realidad, pero que nos dice que inclusive aquellas empresas que importen mercancía de forma temporal de esta categorización de industria sensible tendrían que pagar una garantía por importar este tipo de acero. O sea, es como buscar independientemente que el acero vaya a estar cierto tiempo, llámese 9 meses, 18 meses, tú tienes que cubrir con requisitos o tienes que garantizar el pago de contribuciones de aquí a que lo regresas, como una forma de candadear y delimitar que aunque efectivamente la garantía por importación pues viene a cubrirse con pólizas de fianza, pues sigue siendo un costo administrativo, ¿no? Un costo financiero que tendrá la empresa que subsanar para poder seguir importando este elemento tan importante en su proceso de manufactura. Y fíjate, Brenda, perdón que te interrumpa, pero justamente, o sea, esta posibilidad de pedir una garantía va de la mano con el hecho de que obviamente la autoridad ha identificado empresas que no han cumplido adecuadamente con las regulaciones, ¿no? Que importan un componente
que el compromiso es manufacturarlo y exportarlo, y al final del día lo dejan en el mercado nacional sin cumplir adecuadamente con los procedimientos o con el correspondiente pago de impuestos. Y entonces la autoridad, como dicen, pues ya está como tratando de tomar medidas para decir, oye, sabes que antes de que alguien nuevamente importe producto, lo deje aquí en el mercado nacional, sin cumplir con los requisitos, con los procedimientos, pues entonces de una vez empiezo a candadear, ¿no? Y entonces lo que sucede obviamente es que las empresas, que son empresas cumplidas, que son empresas que están pendientes de la parte, oye, ¿qué tengo que hacer para no tener ninguna problemática? Pues también van a ver afectada su operación con estos nuevos requisitos o con estos nuevos procedimientos, ¿no? Sí, es correcto, Valeria. Importante hablar a lo mejor de este anteproyecto que, como comentamos, no es una realidad actual. Bueno, es una realidad porque está en el tintero. Sin embargo, adelantarnos a este tipo de publicaciones, de anteproyectos, de versiones anticipadas, nos permite que la empresa tenga la posibilidad de identificar a lo mejor oportunidades o de identificar nuevos procesos o modelos de negocio a seguir. Dicho esto, la parte de, y bueno, ¿y qué más viene o qué nos pueden decir como en el ámbito de qué alternativas o qué recomendaciones podemos dar? Y aquí, interrúmpeme, Valeria, si crees importante señalar algo más específico, pero creemos que como elemento importantísimo, y esta frase la usamos en muchos de nuestros cursos y webinars, es, hay una diferencia entre lo que es la nacionalización y lo que es el origen del acero. Como comentaba con la gráfica con la que empezamos, efectivamente, México puede importar de distintos países de procedencia del mundo. Yo puedo importar el acero de Estados Unidos, de Guatemala, de Brasil, de Argentina, pero eso no significa que el acero tenga ese país de origen. Hablar de nacionalización, hablas de que estás pagando las contribuciones y los impuestos para que esa mercancía esté en igualdad de condiciones que otras piezas roladas aquí en México, ¿no? Que otras piezas metálicas aquí en México que se hayan producido aquí. Sin embargo, eso no le da origen. El acero, indistintamente del último país, a lo mejor en que pisó, tiene un origen y ese origen es importante conocerlo, identificarlo. Tanto es el caso que este elemento era importante para la importación y para la información que señalábamos en distintos avisos automáticos, en donde yo hablaba mucho de la tecnicidad. Somos muy expertos en el área a lo mejor afín, en la industria, en lo que hacemos en el día a día. Sin embargo, recordemos las bases institucionales que tiene la autoridad, pues no nada más es de esa industria, ¿no? Entonces, generalmente cuando hablamos del acero, y en esta búsqueda del origen del producto, llámese del acero o del producto terminado, siempre nos toca voltear a la cadena de suministro, decir, oye, dame la declaración de origen o dame el certificado para saber que ese acero me lo piden para que mi producto sea originario en el marco del TEMEC. Y entonces, cuando volteamos con el proveedor, o al menos en la industria automotriz, es muy común que ya conozca un poco de este proceso y diga, no, es que mi producto, y eso es lo que queremos, mi producto a lo mejor lo transformé, lo elaboré, sí, es originario de México, pero también es una realidad que nos dicen, sabes que el producto sí fue importado a Estados Unidos, pero no tengo el certificado de origen, o sea, no hay un origen como tal del componente. Eso no limita a que no existan otras posibilidades. Ibas a comentar algo, Vale. Y justamente lo que iba a comentar es que a veces se tiene la idea de que como el producto ya entró, y voy a como ampliar un poquito más el ejemplo que dabas, viene de Corea, entró a Estados Unidos y pagó impuestos en Estados Unidos, dicen, ah, bueno, entonces ya es estadounidense, ¿no? Como si el simple hecho de pagar impuestos le diera origen al producto, ¿no? O incluso, y lo cual no es correcto, ¿no? O sea, el producto, si no sufre ningún proceso adicional en Estados Unidos, sigue conservando el origen coreano, ¿no? Y a veces ahí es donde se empieza como a perder el correcto rastreo del origen del producto. Lo mismo sucede que nos hemos topado empresas que compran el acero aquí en México, ¿no? Y dicen, ah, bueno, es que como lo compré en México, es mexicano. Y nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en que no necesariamente significa que sea mexicano. O sea, si lo compraste aquí, y yo puedo ir y les digo, puedo ir a un súper, a una tienda y puedo comprar un producto y no porque lo compré aquí en México el producto sea mexicano. El producto puede ser de importación, ¿no? Entonces,
sí es importante que se haga una correcta diferenciación entre quién es el proveedor del producto o el país donde yo lo estoy comprando versus el origen que efectivamente mantiene, ¿no? Y bueno, ya te regreso el micrófono. Sí, justo, y en esa línea, reiteramos, no quiere decir que desde ahí bloqueemos la posibilidad de conferir origen. Y eso es sumamente importante porque en los distintos tratados y acuerdos que México tiene firmado con más de 40 países, siempre está un capítulo que nos habla de reglas de origen, de, bueno, independientemente que ese componente lo haya traído de algún país distinto, cómo lo puedo lograr hacer originario? Y en esto justo lo que dices tiene mucho que ver con una producción o con una transformación sustancial, ¿no? No es lo mismo traer una hoja rolada en frío y esa hoja meterla en un proceso y agregarle aluminio para hacer a lo mejor más fuerte el acero y esa hoja aparte cortarla y hacer una pieza metálica que vender directamente la hoja. Claro que el proceso de transformación y no es lo mismo esa hoja que llegó que el producto que estás exportando. Entonces, es importante confirmar que inclusive componentes no originarios pueden lograr su origen, no de forma directa, a lo mejor eso sería importante señalar, pero sí bajo las distintas reglas de origen. Aquí un elemento bien importante o el ejemplo clave es en el TEMEC, en donde comento que justamente son los criterios necesarios para determinar la procedencia y el origen del producto, ¿no? Y por ahí escuchamos lo que son valores de contenidos regionales, altos arancelarios y algunas cuestiones más técnicas que con gusto podemos revisar con el objetivo de qué otras oportunidades o qué modelos de negocio podemos identificar, ¿no? Un segundo elemento y que nos toca mucho en el día a día es que generalmente cuando ya encontraste el procedimiento o el camino, pues la ejecución nos come, ¿no? Nos come la necesidad de la importación a la semana o la importación al mes o la producción que está pasando y siempre nosotros queremos hacer como un corte, ¿no? Y buscar de qué forma podemos revisar y retroalimentar qué está pasando en esa cadena de suministro. O sea, ¿qué está pasando? ¿Con quiénes o de dónde estás importando? ¿A qué proveedores? A ver, ¿qué documentos te está entregando ese proveedor? ¿Qué costos te está haciendo ese agente aduanal, no? Porque si bien hay modelos de negocio y operaciones en donde dices, oye, está muy limpio el control, el proceso, también existen algunos otros en donde existe un área de oportunidad. Entonces, antes a lo mejor de tener o detonar algún foco rojo ante la autoridad, pues importante saber en qué estoy parado. Y como último punto, creemos importante seguir diciendo que es que existe una posibilidad de buscar ventajas con los distintos programas de fomento. Obviamente que los beneficios traen requisitos per se en la operación, sin embargo, la búsqueda de cómo soy más competitivo o cómo busco mayor mercado, pues debe de ir y debe de estar cercano a qué oportunidades ya existen, a lo mejor en las disposiciones jurídicas y que es una cuestión de levantar la mano y decir, oye, creo que yo puedo buscar la mejor, importar esa mercancía y minimizar esta tasa de arancel. O, ¿sabes qué? Yo hago un proceso de elaboración o transformación, entonces me interesa un programa de fomento para ver cómo, pues, el acero lo traigo cierto tiempo y minimizo a lo mejor el flujo en mis costos logísticos o inclusive en mis impuestos. No sé si tú tengas algún comentario, Vale. Y fíjate que incluso, como ampliando un poco más lo que dices, incluso la proveeduría nacional, ¿no? A veces también es importante conocer que la misma proveeduría nacional puede como sumarse a esta parte de proveeduría de los CIMEX, ¿no? Aquí, como les digo, no nos daría tiempo de platicar un poco más a profundidad ciertos temas, pero existe el concepto de operaciones virtuales, operaciones indirectas, en donde un proveedor nacional, aun y cuando le entregue directamente aquí en territorio nacional a una empresa IMEX bajo ciertas condiciones de a quién le factura el producto, elaborar pedimentos y demás, se empieza a sumar a esta cadena de suministro de las empresas IMEX, ¿no? Entonces, yo creo que justo es importante lo que comentas, dependiendo de las características y condiciones de cada uno de las empresas, de cada uno de los asociados, poder identificar cuál es como el nicho de oportunidad que tienen, sobre todo considerando que, justo como decíamos, este tipo de productos, hablar de productos del sector del acero,
pues son una parte importante de la proveeduría en general, ¿no? No nada más para el sector automotriz, sino para otros sectores. Y yo creo que sí es tema de empezar a identificar en dónde estás, el tipo de producto, qué esquema te conviene, para empezar a sumar a toda esa tendencia que como decíamos al inicio de la charla, ese tema de comercio exterior sigue cambiando, sigue variando, sigue sumando, ¿no? No es nada más decir, oye, no, pues a lo mejor yo nunca he importado, nunca he exportado, nunca he sido proveedor de una empresa maquiladora, pues a lo mejor yo no sumo en este proceso. La realidad es que pudiera sumar, ¿no? O sea, y Brenda dice mucho esta frase, es buscar el cómo sí, o sea, cómo sí puedo sumar, cómo sí puedo aportar, porque al final del día de eso se trata, ¿no? De ver cómo incrementamos o cómo sumamos en todos estos procesos. Muy bien, pues por nuestra parte, esto es lo que teníamos preparados para ustedes. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta aquí en el chat. Mariana, ¿algún comentario? A ver, yo jamás he hecho algún tema de estos, me está llamando la atención traerme material. ¿Qué es lo primero que hago para, como dices, el cómo sí? ¿A quién me acerco? ¿Para dónde volteo? ¿Qué busco? ¿Qué es lo que hago primero? Sí, fíjate que yo creo que ahí lo primero sería como acercarte a un agente aduanal o acercarte a un asesor de comercio exterior, ¿no? Digo, puede ser nosotros, pero puede ser cualquier asesor de comercio exterior. Y sobre todo el tener ese primer acercamiento, Mariana, antes de que el producto llegue a México, o sea, antes de que digas, sabes que embárcamelo y mándamelo a México y ya cuando llegue averiguo, no. Nuestra recomendación siempre es que sea antes, ¿no? Porque pudiera ser, y pasa mucho en este tipo de productos, que es justamente lo que hemos tratado de explicarles, son productos sensibles que tienen requisitos específicos o que tienen más requisitos en comparación de otros productos, ¿no? Entonces, cualquier trámite, permiso que se tenga que obtener, pues tener el tiempo suficiente de hacerlo antes de que el producto llegue a México, ¿no? Si quieres, si viene, vamos a suponer que viene un embarque marítimo y que sé que se va a tardar 20, 25 días en llegar, pues aunque 20, 25 días parecen bastantes, pues yo te diría, a lo mejor si quieres unos 10 días antes de que te embarquen el producto, levantan la mano y digo, ¿sabes qué? Yo lo que quiero traer es este componente. Y así podemos identificar si ocupas, bueno, de entrada vas a ocupar un padrón de importadores, un padrón sectorial, pero también podemos identificar si ocupas algún aviso automático, si ocupas algún otro permiso, alguna norma para poder importar el producto, ¿no? Que eso, el preguntar antes de que el producto venga, te va a ahorrar en la parte de costos y tiempos, porque si el producto llega y se queda ya detenido en la aduana, y en el momento que llega empezamos como a buscar esos permisos y demás, pues empiezan costos que nadie quiere, que son almacenajes, demoras, que luego pudieran incluso encarecer el costo de tu producto, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente todos van a ocupar un agente aduanal, entonces por eso también pudiera ser bueno de una vez a tener un acercamiento con un agente aduanal, que es al final del día el encargado de llenar toda esta papelería para que pueda realizarse lo que es la importación del producto. Y ahora sí que el agente, o sea, lo que comentabas, Brenda, del origen del material, ¿el agente aduanal también me va a ayudar a eso, a que me investigue el origen, o eso yo con mi proveedor, o cómo? Mira, eso justamente es tú con tu proveedor. O sea, cuando hagas la solicitud del producto, tú debes de confirmar y de pedirle cuál es el origen de ese acero o de esa pieza. Pero no nada más solicitar la información, sino pedirle el documento probatorio. Exactamente. Porque muchas veces justo entendemos que muchas veces es el desconocimiento y a lo mejor él te dice que es originario eh, de Corea. Y resulta que no es originario de Corea, que es originario de China, pero él también es un distribuidor que está ahí en Corea y que está trayendo mercancía de China. Entonces, con el documento probatorio y tanto presentándoselo a tu agente aduanal o algún asesor de comercio, con esa información nosotros podemos comprobar y valorar a ver, si es un documento que cumple con los requisitos. Sabes que es un documento que es una declaración, es una carta firmada, ese no es una prueba, no es una prueba suficiente, pero sí tenemos que irnos siempre al soporte y es información directamente del proveedor. Y como ahí, ¿cómo le dan el seguimiento de que ese sea el material? Porque como decías, ok, ellos se trajeron un rollo, pero ya me lo hicieron hoja.
pero ¿cómo voy yo a saber que el certificado de origen que me está dando es de la hoja que yo estoy recibiendo? Porque pues nosotros no tenemos como un código de barras o cómo sé que sí es el material. Mira, justamente con esa información, estábamos entre quién contestaba. Justamente con la información técnica del producto es con el que corroboras que efectivamente ese documento es el documento que te entrega el origen, ¿no? Generalmente cuando depende del tipo de documento que te prueba como documento originario. Hay muchos documentos, Mariana, en donde es el gobierno del país exportador en que emite el documento. Entonces, no es necesario inclusive que bueno, sí el proveedor lo hace, pero lo hace mediante su dependencia o mediante su secretaría. Entonces, ese documento, para él poder entregártelo, él dio información referente a la factura, las dimensiones, las características, cómo le otorga origen. Entonces, con el documento que te entregue tu proveedor, ese documento debe ser suficiente, pero sí es bien importante que previo a la operación, que inclusive sí se haga algún proceso de preaprobación, porque de repente lo que nos pasa en la práctica es que, oye, pues sí tienes ese certificado de molino, pero justo el certificado de molino dice ciertas dimensiones que son distintas a lo que me dice tu factura. Entonces digo, sin ser expertos, pues sabemos que eso es uno de los criterios principales que ve la autoridad, ¿verdad? Para cuando haces el proceso del despacho de importación. Y fíjate, Mariana, complementando un poquito, debiera ser, en el ejemplo que tú dabas, ¿no? Si el proveedor que me vende a mí, me vende ya la lámina cortada, pues él me va a certificar la lámina como cortada, ¿no? Él debiera de hacer el mismo proceso de validación hacia atrás, o sea, hacia el proveedor que le vendió el rollo de lámina, de oye, a ver, tu proveedor de rollo de lámina, ¿qué origen tiene el componente? Entonces, es como un proceso que va como en cadenita, ¿no? Porque luego llegaremos con el que finalmente hace pues, la extracción, ¿no? Para tener en sí lo que es el acero y entonces todos estos pasos lo que detonan es que también una vez que yo recibo la lámina, vamos a poner que yo recibo la lámina, yo manufacturo un fregadero, ¿no? Un zinc de acero. Entonces ahora yo el zinc podría dar un certificado de origen, pero del zinc como tal, no de la lámina. O sea, la lámina para mí era un componente. Entonces, va a ser una cadena donde esto va cambiando, ¿no? Y luego quien recibe el fregadero, pues resulta que lo pone en una casa rodante, ¿no? Y entonces tengo al que manufactura la casa rodante y él también podrá emitir un certificado ya del producto como casa rodante, que una de las piececitas es el fregadero, ¿no? Y entonces, es una cadena donde tenemos que ir, pues ahora sí que también literalmente confiando en que mi proveedor hizo su trabajo de él averiguar hacia atrás de dónde viene el origen de ese producto, ¿no? De acuerdo, pues entonces, sí, primero de la mano con el agente aduanal antes de inventar cualquier cosa. Claro. Si tienen alguna pregunta, está el chat abierto. Si alguien quiere escribirnos algo. Pero pues parece que ahorita no tenemos ninguna pregunta. Mira, como quiera, Mariana, por aquí les vamos a dejar nuestros contactos. Sí. A veces yo siempre les digo, se termina la charla, ¿no? Dicen, no, ahorita no tengo ninguna duda. Y de repente en la tarde vas manejando y dices, oye, hubiera preguntado esto. Entonces, con toda confianza, contáctenos, mándenos un mail, háblenos por teléfono. Nos va a dar mucho gusto poder contestar cualquier duda que tengan y sobre todo, pues mantener esa comunicación, ¿no? Incluso si más adelante surgen las dudas, pues que nos puedan contactar, que sepan que estamos a sus órdenes, ya sea directamente o a través de ustedes, Mariana, con muchísimo gusto estaremos pendientes de cualquier duda o pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias. Sí, porque de repente luego, o ya estás en el día a día y ¿cómo le hago para esto? Entonces sí, mejor tener sus datos. Ok, bueno, pues muchísimas gracias de parte del equipo de CONADIAC, Ángel, Adriana y de mi parte y de nuestro presidente Roberto Gutiérrez. Queremos agradecerles por estar con nosotros. Muchas gracias a IST por su apoyo que siempre nos han brindado. Ahorita a las 11 de la mañana tenemos nuestra conferencia Energía en sitio como servicio, el caso de éxito de Aceros Dondich.
A la 1 de la tarde tenemos el tema de certificación de capital humano y procesos de reclutamiento de operadores claves para prevenir el robo de transporte de carga. Y a las 4:30 tenemos la intervención de la Universidad Regiomontana con el tema Estrategias para la Transformación Digital. Para entrar a todos nuestros paneles, estamos utilizando la misma liga que utilizamos ahorita. Muchísimas gracias, Brenda, y muchísimas gracias, Valeria. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bye, bye. Gracias.